Listo, ya empezó a grabar. Bueno, entonces vamos a empezar con un repaso. Listo, vamos a empezar acá con un repaso sobre el modelo ANOVA. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos el modelo ANOVA. Nosotros tenemos cada grupo, cada tratamientos. Entonces acá tenemos el tratamiento número 1, el tratamiento número 2, hasta el tratamiento número K. ¿Sí? Tenemos acá réplicas, entonces tenemos acá del primer tratamiento el primer individuo, del primer tratamiento el segundo individuo, hasta el primer tratamiento, la réplica enésima en el primer tratamiento. Acá tenemos del segundo tratamiento del primer individuo, del segundo tratamiento del segundo individuo y del segundo tratamiento el N2 individuo. Y así hasta el caésimo tratamiento. Entonces tenemos acá del caésimo tratamiento, tenemos el primer individuo, del caésimo tratamiento el segundo individuo y del caésimo tratamiento el N sub K individuo. Ahí tenemos ese escenario. Y queremos encontrar las diferencias significativas entre estos K tratamientos. Ese es nuestro objetivo. Para ese objetivo, nosotros planteamos el primer sistema de hipótesis. El primer sistema de hipótesis. ¿En qué consiste ese primer sistema de hipótesis? Listo. ¿En qué consiste? Ese sistema de hipótesis consiste en lo siguiente. La hipótesis nula es que las medias de todos los tratamientos son iguales. Versus la hipótesis alterna, existen dos tratamientos que difieren significativamente, ¿ya? En la vida real, en los casos de la vida real, lo más probable es que rechacemos esta hipótesis, o sea, que hayan diferencias significativas. Ahora la segunda pregunta, y esto lo hacemos con el TC. ¿Sí? Voy a hacerlo acá en el Airbooks para recordarlo. Voy a colocarlo acá en el RPUBS. Todos tienen acceso a este RPUBS, está en el Classroom. Ahí tienen los códigos del curso y de lo que necesiten, ahí está. Ahí está cargando. Mientras carga, este señor es la primera prueba de hipótesis que realizamos y vemos el p-valor. Si el p-valor es pequeño con respecto a una significancia alfa, recordemos que la significancia alfa más usada es 0.05, esa es la probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Si nosotros tenemos esta significancia del 5% y el p-valor es pequeño con respecto a esa significancia, el p-valor es pequeño con respecto a esa significancia, entonces se dice que hay diferencias significativas entre los tratamientos. ¿Cuáles tratamientos? No sabemos. Y viene nuestra segunda pregunta. Y esa pregunta se contesta con diferencias significativas. Entonces, ¿cuándo y un tratamiento I y un tratamiento J son diferentes significativos? ¿Cuándo 2 a 2 son diferentes significativos? Esa es la segunda pregunta que vamos a contestar. Y ahí la respuesta
a esa pregunta, no las da las pruebas de comparación múltiple. Las pruebas de comparación. Las pruebas de comparación múltiple. ¿Listo? Acá en el RPubs acá en el RPubs voy a abrir el archivo a una vía y vamos a repasar. Ese RPubs, recuerden, está en el Classroom. Ustedes pueden ingresar en el Classroom y en el ustedes se van a en el Classroom se van al principio del curso, ahí dice el repositorio va a estar acá en el repositorio. Ese es este. Es este. Aquí al principio, en donde se dan las indicaciones del curso, se dice que los códigos de R los pueden encontrar en el siguiente link. Ahí ustedes se van a Repubs y ahí encuentran el repositorio de algunos códigos en los que los ggplot2, distribuciones muestrales, inferencia estadística y ANOVA una vía, estos 4 pertenecen al curso de diseño de experimentos. Entonces ahí nos vamos a ANOVA una vía. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Nosotros queremos encontrar diferencias significativas. Por ejemplo, acá tenemos unos datos, ¿cierto? Por ejemplo, el número de horas de mejoría de un dolor dado un medicamento. Acá tenemos el medicamento A, el medicamento B, el medicamento C. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Nosotros vemos el p-valor. Si el p-valor en este caso, como el p-valor es grande con respecto a 0.05, no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, no hay diferencia significativa entre los 3 medicamentos. O sea, los 3 medicamentos tienen números similares. Y eso se ve, miren, 10, 12, 8, que es similar a 15, 11, 9, y similar a 14, 13, 10, 12. El test no detecta diferencia significativa. Si las detectara, entonces tenemos que hacer pruebas de comparación múltiple para ver cuáles dos grupos son diferentes. ¿Cuáles de estos, entre estos grupos, qué diferencias significativas hay? Si el grupo 1 difiere con el grupo 2, o si el grupo 1 difiere con el grupo 3, etcétera. ¿Listo? Eso lo podemos ver con las pruebas de comparación múltiple. ¿Cuáles tenemos? Muchísimas. En este curso solo vamos a ver 4. La prueba de Tukey, la prueba de Monferroni, la prueba de Sheffe y la prueba de Dunet, pero hay muchísimas. ¿Y ella qué hace? Esas pruebas nos dicen, bueno, 2 a 2, si hay diferencia significativa entre los tratamientos. ¿Ya? Eso es lo que hace 2 a 2. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos acá las diferencias significativas entre estos, pues vemos que todos los p-valores son grandes. O sea, pregunta acá, por ejemplo, del medicamento B al medicamento A, si el p-valor es 0.65, y eso es importante interpretar un p-valor, porque acá los test y los software siempre nos van a indicar, o la mayoría de veces nos van a indicar el p-valor, y debemos saberlo interpretar adecuadamente. Si el p-valor nos da 0.65, ¿hay diferencia significativa entre el medicamento B y el medicamento A o no hay diferencia significativa? Es decir, acá estamos trazando el siguiente sistema. Hipótesis nula, la media del medicamento A es igual a la media del medicamento B versus la hipótesis alterna, la media del medicamento A es diferente significativamente a la media del medicamento B. Teniendo ese contraste, tenemos un p-valor de 0.65. O sea, este p-valor es grande con respecto al nivel de significancia. Pregunto, ¿se rechaza o no la hipótesis nula?
¿Qué opinan ahí? ¿Se rechaza o no la hipótesis nula bajo el criterio del p-valor? El p-valor es grande. Miremos. ¿Cuándo se rechaza? Cuando el p-valor es pequeño. ¿Listo? P-valor pequeño, al nivel de significancia, se rechaza. Y como en este caso el p-valor es 0.65, entonces no se rechaza la hipótesis nula. O sea, no hay diferencia significativa entre el grupo A y el grupo B. Esto al principio puede ser un poco confuso. ¿Por qué? Porque, bueno, la regla es porque las conclusiones siempre se dan con respecto a la hipótesis nula. Entonces, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Como el p-valor es grande, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no hay diferencias significativas. ¿Cuándo van a haber diferencias significativas? Cuando el p-valor es pequeño. Y en este caso, todos los p-valores son grandes. Luego, no hay diferencia entre el medicamento A y el medicamento B. No hay diferencia entre el medicamento C y el medicamento A. No hay diferencia entre el medicamento C y B. No hay diferencia. En ese caso, eh, nosotros concluimos que no hay diferencia significativa entre, ¿listo? Así es la interpretación. No hay diferencia significativa porque el p-valor es grande. Acá tenemos un p-valor grande y eso nos indica que no hay diferencia significativa. ¿Cuándo hay diferencia significativa? Cuando el p-valor es pequeño. Vamos a hacer unos ejercicios para repasar eso. ¿Listo? Vamos a hacer ejercicios. Acá están las diapositivas en la clase número 3, diálogo a una vía. Vamos a hacer el ejercicio 1. ¿Listos? Esos están acá. Entonces, lo copiamos. ¿Listo? Nosotros tenemos, se mide X, el número de moscas por metro cúbico de follaje. Se tienen tres tratamientos: hierba, arbustos, árboles. Pruebe la hipótesis de que la abundancia en las tres capas es la misma. Vamos a utilizar Crystal Wallace también y vamos a usar, si no se satisfacen los supuestos, ¿listo? Entonces vamos primero a hacer el ANOVA usual. Si no se satisfacen, vamos a usar los supuestos, ¿listo? Entonces voy a abrir acá el bloc de notas para que tengan el código. Y vamos a abrir un Excel. Listo. Entonces nosotros tenemos estos datos. ¿Cómo vamos a organizar los datos? Entonces acá los delimitamos por columna. Entonces acá en datos decimos textos por columna, delimitados por espacio, para que queden en columna. Listo. ¿Qué hacemos? Acá tenemos nuestra variable respuesta, que es el número de moscas. Y acá tenemos el tipo de árbol. ¿Sí o no? Si es hierba, estas son las moscas que se contaron en la hierba. Si son arbustos, estos son. Y si son árboles, estos son. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos hierba. Tenemos estos de acá. Arbustos, vamos a colocarle una A. Y tenemos árboles. ¿Listo? Arbusto y árbol. Listo. Esos son los datos. Siempre tenemos que organizarlos así. O sea, el R lo va a leer por columna la variable número de mosca y por columna el tipo de árbol. Siempre es necesario pasar los datos de esta manera. Siempre. Acá guardamos el archivo. Entonces lo voy a guardar como datos moscas. Moscas. Listo. Y ya se los envío para que lo tengan ahí. Listo. Entonces voy a enviárselos de una vez para que tengan el archivo y podamos trabajar. Bien. Bueno, entonces ahí les envié los datos.
Eh, listo. Entonces, ahí los datos que les acabo de enviar por el Classroom, ¿qué tienen? Tienen una columna que es el número de moscas y otra el tipo de árbol. ¿Qué vamos a probar? Si difieren significativamente el tipo de árbol o de arbusto o de planta en el número de moscas. Eso es lo que queremos probar. ¿Listo? En este caso. Entonces, allá tienen los datos. ¿Cómo vamos a hacer para subirlos al R? Entonces, todos van a abrir RPosit. ¿Listo? Ahí vamos a abrir RPosit. Bien, vamos a darle login. Listo. Vamos a abrir el reposit. Si el p-valor es mayor que 0.5, no se rechaza la hipótesis nula. Esa es la interpretación. Si el p-valor es pequeño, se rechaza la hipótesis nula. Si el p-valor es pequeño, se rechaza. Entrando al reposit, vamos a darle New Project, New R Studio Project. Listo. Ahí entonces nos abre un R, ¿cierto? Y mientras carga, van a ir descargando en su computador esta base de datos. Entonces, la base de datos N la van a ir descargando, ¿listo? Que son los datos que vamos a trabajar así para repasar a nosotros. ¿Listo? Mientras carga el poser. Bien, ahí ya cargó el POSIT, entonces le damos control L para limpiar la consola, le damos acá a abrir para tener cuatro ventanas, ¿listo? Y acá nosotros vamos a ir a la parte inferior derecha, a la parte inferior derecha, ¿listo? Y vamos a darle Upload. Ahí cuando le decimos Upload, le damos Seleccionar Archivo. Y donde ustedes hayan guardado los datos que hayan descargado, entonces van a seleccionarlo. Datos M y le damos Abrir. Le damos OK y entonces acá en la parte inferior derecha en Files va a salir datos. Nos va a salir como... Nos va a salir acá. ¿Listo? Repito el procedimiento. En el Classroom hay una base de datos. ¿Listo? La vamos a descargar en nuestro computador, en la carpeta que deseen, documentos, archivos, lo que ustedes deseen, y van a irse al POSIT. En el POSIT, en la parte inferior derecha, van a darle Upload. Ahí en Upload van a darle Seleccionar Archivo y buscan donde esté la base de datos, datos moscas, ¿listo? Y ahí entonces nos sale acá datos moscas, ahí nos sale el archivo y ese es el archivo que vamos a trabajar. ¿Listo? Consejo. Cuando ustedes quieran, cuando ustedes tengan datos de este tipo, una variable cuantitativa y una variable cualitativa, y ustedes quieran ver las diferencias significativas entre esos grupos, en Excel van a copiar así los datos, ¿listo? Van a copiar en una columna la variable cuantitativa y en otra columna la variable cualitativa. ¿Listo? Es importante eso. Bueno, listo. Después de haber usted descargado el archivo acá, y va a Download, selecciona el archivo y lo busca donde lo tenga. ¿Listo? Bien. Usted le da OK y le va a aparecer la base de datos acá. ¿Todos vamos bien? Hasta pendiente ahí si hay dudas. Bien. Listo. Teniéndolo acá, nos vamos a ir a la parte donde dice Import Datasets. Y nos vamos a ir a donde dice From Excel. Requerimos algunos paquetes, entonces le decimos instálelos. Él los va a instalar, los va a instalar, ahí los está instalando.
Listo. Cuando los instale les va a salir esta ventana. Ahí le van a dar Browse y acá van a estar los datos listos para seleccionar. ¿Listo? Otra vez. Se van a Import Dataset, le van a dar Excel. Si ya descargó los paquetes, les va a salir esta ventana. Cuando les salga esta ventana, le van a dar Browse. Ahí cuando den Browse, les va a salir datos, la base de datos que ustedes han subido a R. Le van a dar clic ahí en datos y van a darle Open. Ustedes van a revisar acá que esta variable siempre sea de tipo double y que esta sea de tipo character. ¿Listo? Entonces siempre double y character. ¿Qué les aconsejo yo? Acá les dice code prep. Entonces, yo les aconsejo que cojan este código, lo copien, control C, y ese código siempre les va a leer los archivos. O sea, ustedes van a seleccionar ese código y ustedes siempre van a leer los archivos de R con ese código que les da el import dataset. Entonces, mi consejo es que después de darles acá browse, darle los datos, este código que está acá en la parte inferior derecha, lo copien. ¿Listo? Van a copiar este código y ese lo van a mantener acá. ¿Listo? Ese código que nos permite leer el archivo. Leer el archivo. Entonces, van a leer ahí el archivo. Bueno, allá leyó, les va a salir acá en la parte de... Listo. ¿Cómo hacemos el ANOVA? Entonces, vamos a hacer un mod, vamos a llamarlo mod, y vamos a dar la función Analysis of Variance. Por sus siglas, en inglés sería AOV, Analysis of Variance, ANOVA. Tenemos los datos moscas. Aquí, ¿cuál es nuestra variable respuesta? El número de moscas. Y con la virgulilla vamos a explicar el número de moscas con respecto al tipo. Con respecto al tipo, entonces indicamos con respecto al tipo. Coloca la variable respuesta, en este caso el número de moscas. Y acá que lo que hace es dividir el número de individuos en conjuntos. En este caso, el factor es el tipo de arbusto. Y queremos ver la diferencia significativa entre el número de moscas de los grupos. Bien. Y subrayamos este, le damos zoom y nos da un p-valor de 0.0053. Pregunta, pregunta. Este valor P que está acá indica que hay diferencias significativas o no. 0.0053. Si hay diferencias significativas, solo
Bien, se me acabó de ir el internet, pero ya volvió. Voy a volver a compartir la pantalla. Creo que fue un momentico. Será la respuesta de profesor Nelly. Entonces, fue un ratico nomás. Entonces, es válido si se satisface los supuestos. Vamos a ver, ¿no? Yo voy a estar en mi tierra de Wi-Fi apenas si ven la pantalla. Bueno, listo, ahí se compartió la pantalla, perfecto. Va a estar pendiente ahí de eso. Bueno, listo. Entonces, debemos verificar los supuestos para que esta conclusión sea acorde. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer el test de normalidad. Para eso, vamos a instalar el paquete NordTest. Entonces, acá le colocamos NordTest en Package y le damos a instalar. Recuerden, parte inferior derecha, Package, Install, y ahí le colocamos NordTest. Tenemos slots, Package, Install, y ahí en Install le colocamos NordTest. ¿Listo? Como colocamos los test, install, y ahí tenemos nuestro test de normalidad. ¿Cuál nos falta? Nos falta el paquete LM-Test, que nos sirve para homoselasticidad. Entonces, instalar, ahí está instalando homoselasticidad, perfecto. ¿Cómo vamos a hacer para normalidad? Para normalidad vamos a usar Shapiro, porque tenemos muy poquitos datos, y vamos a verificar el test de normalidad en los errores, en los residuos. En los residuos. Es importantísimo que el test de normalidad se realice sobre los residuales. Subrayamos el test de normalidad, le damos run y nos da un p-valor de 0.54. Recordemos, entonces vamos a ver, a recordar los supuestos. Disculparán acá la letra, estoy con el mouse, es difícil con el mouse un poco. Bueno, el supuesto. El primer supuesto es el de normalidad. Y con el test de normalidad, entonces tenemos acá la hipótesis nula es que los residuales distribuyen normal. Ese es el test de normalidad. ¿Listo? Para ver el supuesto de normalidad. Recuerden que esos resultados no son válidos si no se satisface el supuesto de normalidad y de homogeneidad de varianza, homoselasticidad. ¿Listo? Tenemos el nivel de significancia es 0.05. En este caso, ¿satisface el supuesto de normalidad? O sea, ¿quedamos acá o nos vamos acá? Con este valor. Si pasa esto, entonces se rechaza la hipótesis nula. Lo de arriba, ¿no? Si el p-valor es pequeño, se rechaza la hipótesis nula. Si el p-valor es pequeño, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en este caso, no se rechaza la hipótesis de normalidad, puesto que el p-valor es mayor que el nivel de significancia. Entonces, normalidad se satisface. Ahora vamos a homoselasticidad. Para homoselasticidad, entonces vamos library, LM-Test, listo, BP-Test. Acá se coloca
Este de normalidad ya se los paso. Ahí les pasé el test de normalidad. Y en homoscedaticidad, entonces vamos a correrlo. Nos dice un valor de 0.08. Pregunta, la hipótesis es que todas las varianzas, sigma i es igual a sigma cuadrado, versus la hipótesis alterna es que algún sigma i es diferente de sigma cuadrado. O sea, las varianzas entre los grupos son iguales versus las varianzas entre los grupos son diferentes. Si tenemos 0.08, este p-valor hace que se rechace o que no se rechace la hipótesis nula. Este de acá. 0.08. Este es para 0.05. Con eso en mente, ¿se rechaza o no la hipótesis de homoscedasticidad? No se rechaza la hipótesis de homoscedasticidad ni de normalidad, porque los p-valores son grandes. Luego, la solución que saquemos de la nova es válida, puesto que se satisface. No se cumple algún supuesto. Si no es un poco del KS.test, que es el test de Kruskal-Wallis. El test de Kruskal-Wallis, ¿listo? Kruskal-Wallis. El test de Kruskal-Wallis, RPUX. Siempre que ustedes busquen algo en R, colóquenle el apellido RPUX. Los que trabajamos en unidad, lo que hace subir al RPUX todos los temas que vayan desarrollando los de la comunidad estadística, ellos lo van subiendo en este repositorio que se llama RPUX. Si ustedes buscan modelo completamente aleatorios o completamente al azar y le colocan el apellido RPUX en Google, les va a sugerir un RPUX con ese modelo. ¿Sí? Acá hay RPUX. Entonces, cuando ustedes busquen un modelo de diseño de experimentos o generar un modelo completamente al azar, RPUX, ustedes abren y es un grupo de estadísticos o estadísticos y RPUX. En este caso no abrimos. Vamos a ver otro. Y ahí con RPUX ustedes pueden, mejor dicho, con RPUX ustedes pueden buscar mucho, mucho. Bueno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, está este, del profesor Javier de la Hoz, que es como el más popular, el RPUX de ANOVA en bloques, que es el que yo les compartí. Ahí en el Classroom, en la sesión 4, en el Classroom, ustedes pueden ver ese enlace acá en la sesión 4, diseño en bloques completamente aleatorios. Este es el RPUX del profesor de la Hoz. Entonces ahí lo tienen, ese RPUX. Siempre que ustedes requieran un tema de estadística, coloquen el nombre del tema de estadística y coloquen en el apellido RPUX, que ahí les va a dar la explicación y también les va a dar la parte. ¿Listo? Bueno, entonces ahí para tener esa parte. Bueno, entonces, por ejemplo, el test de Kruskal-Wallis. ¿Qué es el test de Kruskal-Wallis? El test de Kruskal-Wallis, lo mismo, quiero buscar el test de Kruskal-Wallis. Si lo quiero en R, le coloco el apellido RPUX. Y ahí me da el test de Kruskal-Wallis en RPUX con explicación y con el R para aplicar. Les comento qué es el test de Kruskal-Wallis.
En la segunda sesión, nosotros veíamos inferencia. ¿Sí? Inferencia y diseños de experimentos y diseños con factores con dos niveles, ¿cierto? Diseños con un factor y cada factor con dos niveles. Estos diseños con dos factores requerían unos supuestos, ¿sí? Pero esos supuestos no se cumplen siempre. ¿Qué pasaba si no se cumplen? Entonces nosotros nos íbamos a utilizar los test no paramétricos o las pruebas no paramétricas, como es el test de Wilcoxon, ¿cierto? Que les decía, simplemente era wilcox.test y usábamos el test de Wilcoxon si no se cumplían los supuestos. Si se cumplen los supuestos, es mejor utilizar el test student, o sea, el t.test. Pero si no se satisfacían los supuestos, usábamos Wilcoxon. Esto es la segunda clase. Acá pasa exactamente lo mismo. Si se satisfacen los supuestos, si se cumplen los supuestos, lo adecuado es utilizar ANOVA. ¿Listo? De pronto, para los que no llegaron, acá les vuelvo a enviar el Jamboard para que puedan ver lo que estoy haciendo. Listo. Si se cumplen los supuestos, usamos ANOVA clásico. Pero ANOVA clásico está bajo normalidad y bajo homocedasticidad. ¿Listo? Si no se cumplen los supuestos de normalidad y homocedasticidad, no podemos usar ANOVA. No se puede usar ANOVA a menos de que ambos supuestos se cumplan. Es necesario el cumplimiento de ambos supuestos. Ahora bien, si no se cumplen los supuestos, una alternativa es usar el test de Kruskal-Wallis, ¿listo? Kruskal-Wallis. Y entonces vamos a ver en qué consiste el test de Kruskal-Wallis. Si se cumplen los supuestos, no usar Kruskal-Wallis. ¿Por qué? Porque es menos potente. La potencia del test de Kruskal-Wallis es mucho menos potente. De hecho, los test paramétricos, o sea, los que cumplen supuestos, son los mejores de todos. ¿Qué es la potencia? La potencia es la capacidad que tiene una prueba estadística de detectar diferencias significativas. Por lo tanto, es mejor un test más potente. Si se cumplen los supuestos, es mejor utilizar el modelo ANOVA que el modelo de Kruskal-Wallis. Obviamente, en la vida real esto es complicado. O sea, en la vida real estas dos cosas al tiempo es complejo. ¿Sí? Es complicadísimo que se satisfagan las dos condiciones. Por eso hay alternativas como el test de Kruskal-Wallis que permite realizar eso. Entonces, lo mismo, el test de Kruskal-Wallis dice todas las muestras provienen de la misma población o al menos una proviene de una población diferente, es decir, las diferencias significativas, ¿listo? Entre ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Uno puede usar el test Wilcoxon para hacer comparaciones múltiples. O puede usar también Kruskal-MC, que es el test de Tukey, pero para comparaciones múltiples. Entonces vamos a ver eso. Vamos a tomar estos datos. Control C. Este es del profesor de la voz, ¿vale? Ah, no. Este es otro. Este ya se los envío. Les envío varias cosas al Classroom. Para que igual este cursito tiene harto tema. Entiendo que por tiempo es complicado comprender todo el tema, pero igual ahí les queda el Classroom, porque ahorita yo lo archivo, pero ese material a ustedes les queda
les queda todo. Entonces, y los videos les quedan. Entonces, pueden volver a repasarlo, pueden volver a ver. ¿Listo? Eso. Porque pues el tema es, son varias cositas y pues ahí les queda el material para que lo vuelvan a repasar. Entonces, acá les envío el test de Kruskal-Wallis. Les voy a volver a enviar el del profesor de la voz. ¿Listo? Para diseños en bloques y también les voy a enviar el link de Jamboard, ¿listo? Para que tengan ese tablerito, para que tengan ahí todo el material. ¿Qué más les envío? El código lo voy a guardar acá, el código que vayamos haciendo, lo voy a guardar acá y al final se los envío, ¿listo? ¿Qué más tengo que enviar? Ya, listo. Voy a enviarles eso para que lo tengan. Entonces les envío el Jamboard, que ahí he copiado lo teórico que hemos hecho. Les envío el test de Kruskal-Wallis y el diseño en bloques completamente aleatorios, que es el RPUS del profesor de la OS. Acá también tienen mi repositorio. Yo no tengo bloques completamente aleatorios, pero sí tengo la parte de introducción a ggplot2, distribuciones muestrales, inferencia estadística y ANOVA una vía, por si de pronto quieren curiosear también. Tengo algo de regresión, introducción a R, principios de inferencia y modelos estadísticos. Ahí tengo, por si de pronto les interesa ahondar en R, ahí tengo cositas también en RPUBs. Bueno, entonces, seguimos con Kruskal-Wallis. Recuerden, si se cumplen los supuestos, ANOVA. Si no se cumplen los supuestos, Kruskal-Wallis, que es un test no paramétrico. Que son menos potentes, o sea, ¿cuál es mejor? El de arriba, porque detecta más rápido las diferencias significativas. Esa es la potencia. El test ANOVA es mucho más potente. El ANOVA es más potente, que el test KS, desde Kruskal-Wallis. Es decir, la potencia es la capacidad, tiene más capacidad o detecta más rápido para detectar diferencias significativas. ¿Listo? Tiene la capacidad de detectar más rápido las diferencias significativas. Por eso es mejor el ANOVA, ¿no? Sino que es un pierde-gana, ¿no? O sea, pierdo potencia, pero gano el test si no se cumplen los supuestos. Ahora, si se cumplen los supuestos, es mucho más difícil en la vida real, gano potencia, porque utilizaría el ANOVA clásico, ¿listo? En vez del Kruskal-Wallis. ¿Listo? Eso es importante entenderlo. Siempre son mejores las pruebas paramétricas que las pruebas no paramétricas. Sin embargo, en la vida real, el cumplimiento de los supuestos es sumamente complicado y por eso uno requiere utilizar métodos no paramétricos, en este caso como el test de Kruskal-Wallis, para ver si hay o no diferencias significativas. Bueno, ese es el test de Kruskal-Wallis. Bueno, bien. Entonces, sigamos con el 3 de Kruskal-Wallis. Entonces, vamos a copiar esto en el R. Vamos a copiar este. Entonces, lo copiamos bien. Si no se cumplen los supuestos, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, subrayamos el código que les envié, lo ejecutamos y lo que estamos haciendo es un data frame, es decir, un Excel que tiene dos columnas. Una columna es la condición 1, condición 2 y condición 3 y los valorcitos. Entonces, para hacer el test de Kruskal y de Wallis, lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es ver, bueno, podemos ver acá el plot, el ggplot2. Eso lo podemos ver las diferencias. ¿Y cómo hacemos acá, por ejemplo, el test del event nos indica
que se satisface homocedasticidad, ¿sí? Pero ¿será que se satisface normalidad? No hay problema, porque el test de Kruskal-Wallis no pide normalidad. Entonces, miren, las tres muestras las tenemos ahí, pero no parece ser que provienen de una distribución normal, porque la distribución normal es simétrica, es bien bonita, y esto no parece. Entonces, no se satisface el supuesto de normalidad. Por lo tanto, no podemos emplear ANOVA porque ANOVA requiere los dos supuestos. Requiere normalidad y requiere homocedasticidad. Entonces, no podemos utilizar ANOVA clásico. Por eso tenemos que ver otro método diferente que nos ayude a probar las diferencias significativas entre los grupos. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el ANOVA. ¿Listo? Si no se satisface la hipótesis de normalidad u homocedasticidad, entonces nos ingresamos bueno, usamos el test de Kruskal-Wallis, ¿listo? La homocedasticidad sí se tiene que satisfacer. Entonces, ¿cómo vamos a probar la homocedasticidad? Puede ser por Breusch-Pagan. Como ya tenemos el test de Breusch-Pagan, podemos usar BP-test, y decimos, mire, de datos, vamos a explicar el número de huevos en la gallina con respecto a las condiciones que están las gallinas. Y ahí nos da un p-valor de 0.49. Luego, ¿se satisface o se cumple el supuesto de homocedasticidad? De homocedasticidad. ¿Será que el test de normalidad se cumple? Pues habría que hacer el ANOVA. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una ANOVA. Entonces acá, análisis of variance de este modelito de los huevos que producen las gallinas con respecto a las condiciones. Y acá hacemos un Shapiro, por ejemplo. Un Shapiro.test del mod de los residuales. Miren, este p-valor es 5e a la menos 12. O sea, es un número muy cercano a cero. Como el p-valor es pequeño, se rechaza la hipótesis de normalidad. Es decir, estos datos son homocedásticos, pero no son normales. Por lo tanto, se puede utilizar, son homocedásticos, pero no son normales. Por lo tanto, no se puede usar ANOVA. No se puede hacer uso de ANOVA porque no satisface los supuestos. O sea, para usar ANOVA tiene que satisfacer ambos, normalidad y homocedasticidad. Si no satisface alguno de los supuestos, automáticamente descartamos ANOVA como modelo. Nos toca utilizar otro método diferente a la ANOVA clásica. ¿Qué solución vemos? Podemos usar Kruskal-Wallis. El test de Kruskal-Wallis ahí en ese caso podemos usar el test de Kruskal-Wallis. ¿Listo? Entonces vamos a usar el test de Kruskal-Wallis. Acá tenemos el test de Kruskal-Wallis. Entonces vamos a usar Kruskal.test. Ahí en el R. Entonces Kruskal. Bien. Se fue el internet, ¿no? Kruskal.test. Listo. ¿Qué colocamos ahí adentro? El número de huevos es explicado con la condición que tienen las gallinas. Si le damos run, nos da un p-valor de 4.623 y así tenemos
las diferencias significativas. Entonces voy a colocarlo acá voy a enviarles esto. Toca correr desde acá para que les corra todo. El test de Kruskal-Wallis. Recuerden, el test de Kruskal-Wallis solo se usa cuando no se satisfacen los supuestos. Acá en este caso nos dice que efectivamente hay diferencia significativa entre el número de huevos que producen las gallinas y la condición a la que se someten las gallinas. Por ejemplo, se va a validar un concentrado. La idea es que el concentrado pues no difiera significativamente, el número de huevos con el concentrado no difiera significativamente a, por ejemplo, darle maíz trillado o maíz entero. Entonces, si una persona está en una granja y necesita probar si la purina es mejor o no que una purina propuesta. Entonces, por ejemplo, un químico farmacéutico. Yo hablo porque, pues, digamos, en la química farmacéutica, como les decía, se usa mucho el diseño de experimentos. ¿Qué hacen los químicos farmacéuticos? Entonces, ellos hacen purinas o medicamentos que suban las defensas de la gallina, etc. Cogen un grupo de gallinas sin el medicamento, otro grupo con el medicamento, y resulta que no satisface los datos de los números de huevos que ellos producen, no satisface el supuesto de normalidad. Entonces, ¿qué toca hacer para ver las diferencias significativas? La homocedasticidad. Y si satisface la homocedasticidad, podemos usar Kruskal-Wallis. Pero Kruskal no requiere normalidad. Esa es la gran ventaja de Kruskal-Wallis, que es más débil que el otro, pero no requiere el supuesto de homocedasticidad. Entonces, miren, vemos que hay diferencia significativa. Ahora, ¿cómo sé si son diferentes significativos entre los grupos? Entonces, hay una prueba que es prueba de comparación múltiple, que es hacer Wilcoxon 2 a 2. Entonces, copiamos este código, lo pegamos y hacemos las pruebas de comparación múltiple de el número de huevos con respecto a la condición. Entonces voy a explicar este código. Ustedes colocan acá pairways.wilcox.test, colocan acá los datos, x datos, número de huevos, datos, la condición, y el método le colocamos acá hold. Subrayamos este y le damos run. Y miren lo que hace. La condición 1 con respecto a la condición 2 tiene un p-valor de 0.00029. Pregunta, ¿será que la condición 1 con la condición 2 difieren significativamente o no? Si difieren significativamente o no. El p-valor es pequeño, recuerden. P-valor pequeño, diferencia significativa. P-valor grande, no difieren significativamente. En este caso, la condición 1 sí difiere o no de la condición 2 con este p-valor. ¿Sí hay diferencia significativa o no? Mientras tanto, voy a enviarles acá el código de Pine-Wilcox. Voy a ir actualizando acá el código en el blog de notas. ¿Qué opinan? ¿Si hay diferencia significativa o no con este p-valor tan pequeño? Acá el p-valor es muy pequeño. ¿Qué pasaría? Ya. Acá el p-valor es muy pequeño, miren, 0.00029. O sea que se rechaza la hipótesis nula. Y lo mismo del 2 son el 3. O sea, hay diferencias significativas. ¿Listo? ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos hasta acá? Entonces, repaso. Voy a hacer un repaso. Miren, ANOVA se usa cuando se satisfacen dos supuestos, normalidad y homocedasticidad. Si no se satisfacen los supuestos, entonces nos toca utilizar métodos no paramétricos. En este caso, el test de Kruskal y de Wallis. ¿Listo?
Bueno, eso que sí quería hacer el repaso porque es importante. O sea, vamos, como vamos, es un mini curso, es complicado, pues, dominar todo a la perfección. Entonces, ¿qué les aconsejo? Volver a correr estos códigos, volver a ver el video, volver a ver, ¿listo? Todo eso para repasar. Estas diapositivas son muy buenas, es un buen repaso. Entonces, vamos a repasar hasta el momento todo lo que llevamos, todo el camino que llevamos. ¿Qué queremos hacer? Queremos ver diferencias significativas entre grupos. Eso es lo que queremos hacer en el diseño de experimentos. ¿Qué tenemos? Un diseño de experimentos es cuando queremos ver una variable cuantitativa con respecto a una variable cualitativa. ¿Listo? Diseño completamente aleatorio. Los tratamientos se asignan a elementos iguales u homogéneos. ¿Listo? Bueno, los supuestos que vamos a manejar son normalidad y homogeneidad. Los test clásicos satisfacen los supuestos de normalidad y de homogeneidad. El factor es ese grupo que me ayuda a dividir la población. La respuesta es la variable cuantitativa, los tratamientos es cada nivel del factor, ¿cierto? La unidad experimental es al que se hace la medición y la unidad muestral es a la que se le asigna el tratamiento. Réplicas. Entonces, es el número de unidades experimentales por tratamiento. ¿Listo? Y los diseños, entonces tenemos el diseño completamente al azar, que lo vamos a ver en ANOVA una vía, el diseño en bloques completamente aleatorios, que podemos hacer un análisis a dos vías, y en general el modelo factorial, que pues son el resto, parcelas divididas, etcétera. Nosotros vamos a llegar hasta diseño en bloques completamente aleatorios, que es lo que vamos a ver. Pero recuerden, hay mucho tema que no se ve en este curso. O sea, este curso es una introducción. Para normalidad, podemos usar Kolmogorov-Smirnov o Lilliefors para muestras grandes, Shapiro-Wilk para muestras pequeñas, pero hay más, ¿listo? Por este curso solo vamos a ver estas dos, solo hemos visto estas dos, pero pues hay muchas más. Homocedasticidad, hay muchísimas. Nosotros en este caso estamos usando la prueba de Briggs-Hagan con homocedasticidad, pero está Bartlett, Leven, Hartley, Cochrane, etc. Bueno, la hipótesis nula en la primera es que todas tienen la misma media versus al menos dos difieren significativamente. ¿Cómo hago para ver esas diferencias significativas? Entonces, lo que se hace es hacer pruebas de comparación múltiple. En esas pruebas de comparación múltiple tenemos Tukey, Duncan, Chefei, Bonferroni y Dunet, que son que son estas. Estas son las pruebas de comparación múltiple. Como les digo, en el código es sumamente fácil, sumamente rápido. Usted le dice, mire, hágame las pruebas de comparación múltiple del número de huevos con respecto a la condición, y él lo que nos hace es darnos una condición, darnos otra condición y ver si difiere significativamente esas medias de esas condiciones. Entonces, ahí podemos ver las diferencias significativas. En este caso, todos los grupos son diferentes con respecto a todos. Si nosotros vemos acá Kruskal, veamos el box plot, vemos que efectivamente hay diferencias significativas. Bueno, bien. Entonces, acá pueden ustedes ver la teoría, si les interesa. Por cuestiones del curso, vamos a ver más la aplicación en R, pero si a ustedes les interesa ver la teoría, pueden, acá en las diapositivas está explicado cómo es que se detectan las diferencias significativas, por ejemplo, con LSD o con la prueba de Tukey. ¿Listo? En unas notas de clase expliqué un poquito sobre eso, expliqué un poquitico. Bueno, y el test de Kruskal y de Wallis lo que dice es, bueno, todos son iguales versus todos son diferentes. Es igual, sino que tiene menos potencia. Acá está la teoría de los rangos que usa Kruskal-Wallis. Ahí lo pueden profundizar. ¿Listo? Y acá tenemos la teoría sobre eso. ¿Listo? Ahí tenemos nuestros dos ejemplos. Ya hicimos este de hierba, arbustos, árbol.
Acá está otro, estanque 1, estanque 2, estanque 3, estanque 4. Este queda como ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a dar bloques aleatorios. Entonces, ahí les queda este ejercicio. ¿Cómo van a hacer el ejercicio? Entonces, se lo sugiero de la siguiente manera. Esto no es para entregar el curso como es tan fuerte, entonces la idea es que ahorita presten atención y después en un tiempo ustedes vayan replicando los códigos. Este ejercicio queda ahí. ¿Qué van a hacer ustedes? Miren, los pasos son los siguientes. Van a subirlo a Excel como debe ser en el formato. Entonces, ejercicio. Para que les quede un ejercicio, los que lo deseen hacer, o sus estudiantes, etcétera. ¿Listo? El primer gran paso es formato en Excel. ¿Listo? Es decir, van a dejar la variable respuesta en una columna y van a dejar el tratamiento en otra columna. Esto es el primer paso. Entonces, ¿cómo va a ser la tarea? Entonces, primero, cogen, copian esto en Excel, copian esto en una columna, este en otra columna, este tercero en otra columna, este en otra columna, acá le colocan estanque 1, estanque 2, estanque 3 y estanque 4. Bien. Segundo paso, van a subirlo a R. Subir el archivo a R. Acá a Files, le dan Upload, le dan Seleccionar archivo y lo seleccionan donde lo tengan. ¿Listo? Ese es el segundo paso. Tercer paso, van a proponer el clásico. No lo van a interpretar porque recuerden que tienen que satisfacer los supuestos, pero van a proponer el ANOVA. Listo. Cuarto paso, ahora sí, supuesto de normalidad y homogeneidad. Y homogeneidad. Quinto paso. Quinto paso. Entonces, supuesto de normalidad y homogeneidad, ANOVA, subir al R, formato Excel, perfecto. Si se cumplen los supuestos, entonces pruebas de comparación múltiple. ¿Listo? ¿Listo? Pruebas de comparación. Tukey, Chefe, mínimas diferencias significativas. Esto para ver qué grupos difieren de cuáles grupos. Sexto paso. Si no cumplen supuestos, si no se cumplen los supuestos, van a ser Kruskal y Wallis. ¿Listo? El test de Kruskal y de Wallis. El test KS. Y luego hay sí pruebas de comparación múltiple. ¿Listo? Entonces van a hacer todo lo que hemos visto con esos datos. Ese sería el ejercicio. ¿Listo? ¿Listo? Y eso para concluir, no va una vía. ¿No? ¿Qué hemos visto en este curso? Hemos visto pruebas test student para diferenciar dos grupos y ahora estas son pruebas para diferenciar K-grupos. ¿Listo? Hasta el momento todos tienen la idea global de lo que hace una ANOVA. Entonces, el ANOVA lo que hace es encontrar diferencias significativas entre los grupos. ¿Listo? Pero ojo, no puede utilizar ANOVA siempre. Si no se satisfacen los supuestos, puede utilizar estadística no paramétrica o diseños no paramétricos para poder ver esas diferencias significativas. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Sí llevamos una idea de lo que es el ANOVA? Eso es importante. La interpretación de un p-valor. ¿Listo? Igual ahí quedan los videos, Sí, profe. queda el material, queda todo para que, para que puedan revisarlo. Lo que no hay es tiempo, pero ahí quedan con buen material, quedan con buenas cosas, ¿listo? Bueno, listo, bien.
Entonces ahí quedan con eso. Listo. Y ahora sí, vamos a nuestro último tema, bueno, que vamos a utilizar el ejemplo del profesor Javier de la Hoz. Entonces voy a abrir se me cerró el POSIT, voy a abrir el POSIT y voy a empezar a explicar con el POSIT. No ha molestado el internet, ¿verdad? Todos me han escuchado bien, todo. Ya no está molestando tanto. Cualquier cosa, indícame. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces, el modelo ANOVA, diferencias significativas entre grupos, y luego pruebas de comparación múltiple, ayuda a ver de esos grupos cuáles efectivamente los supuestos, el de normalidad y de homogeneidad. Listo. Acá, bueno, veíamos la diferencia, eso ya lo vimos. Si se cumplen los supuestos, es mucho mejor utilizar ANOVA. Si no se cumplen los supuestos, el test de Kruskal y de Wallis. El test ANOVA es mucho mejor para que lo tengan en cuenta. Listo. Y nuestro último tema para el mundo de hoy, ¿no? Porque recuerdo, el diseño de experimentos es un mundo muy grande. Y tiene muchísimos modelos. Hasta ahora hemos visto una probadita de lo que es el diseño de experimentos. Entonces vamos a ver el diseño en bloques completamente aleatorios, el DBCA. Hasta el momento nosotros habíamos visto el DBA. ¿Qué significa DBCA? Diseño completamente aleatorio. Es decir, tengo los mismos individuos y árboles y los divido para aplicarle los tratamientos. Entonces el DCA usa la ANOVA a una vía. En la parte paramétrica, si es no paramétrica, el test de Kruskal y de Wallis. El de la voz. ¿Listo? Bien. Ahí vamos a utilizar otra ANOVA. El ANOVA se llama... Ay, Dios santo, se me fue. Se fue el internet. Pero creo que estoy conectado, ¿sí? ¿Aló? Creo que ya puedo escribir, ya se restableció. Listo. El diseño en bloques completamente aleatorios va a utilizar algo que se llama ANOVA a dos vías. ¿Listo? Y va a utilizar el test de Friedman y Wilcoxon, que es ANOVA a dos vías no paramétricas. Entonces, el diseño en bloques completamente aleatorios, ¿listo? Nos ayuda a ver cuando tenemos que. Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, tengo ahora dos variables. Tengo el tratamiento, pero tengo un ruido. En este caso, el abeto es un ruido. Voy a colocar el ejemplo de los ratones. Entonces, tenemos el veneno 1, que sería el tratamiento 1, el tratamiento 2 y el tratamiento 3. Resulta que esos venenos pues se dejan afectar por el tamaño del ratón. Entonces acá tenemos el pequeño, el mediano y el grande. Entonces tenemos datos de esta manera. Acá tenemos para los ratones pequeños, los aleatorizamos en bloques, por eso se llaman bloques, porque estos arman el bloque de los ratones pequeños lo aleatorizamos y le aplicamos los tres tratamientos. El bloque de los ratones medianos les aplicamos los tres tipos de veneno y el grande les aplicamos los tres tipos de veneno. Bueno, no sé qué tan ético sea, pero este es el ejemplo que coloca el libro de Montgomery. Bueno, entonces, ¿qué hace uno acá?
Lo primero que uno tiene, y el primer paso que uno tiene que probar, acá hay 3 pasos. El primer paso es que no haya interacción. No hay interacción. ¿Qué es interacción? Que la correlación entre el tamaño y el tratamiento sea cero. Esa es la idea. Que el tamaño y el tratamiento no causen, o sea, que si yo veo por filas y por columnas me va a dar similar. Esa es la idea. Entonces, ese es la primera parte que se hace. Igual a cero, diferente a cero. La idea es que esta hipótesis no se rechace. Si se rechaza, ya ese problema está solucionado, lo solucionó este problema de que no haya interacción, esto lo solucionó con los tipos de ANOVA Oscar Melo, él tiene un artículo sobre esto, y en el libro de Oscar Melo está, él solucionó el bloque. En este curso nosotros vamos a suponer que no hay interacción. Sin embargo, si desean profundizar, ustedes pueden irse al libro de Oscar Melo, acá en el Classroom, ¿dónde está? Acá está. Yo ahí les envié el libro del profesor Oscar Melo. El profesor Oscar Melo habla de los tipos de ANOVA en el diseño en bloques completamente aleatorios. Y ahí pueden profundizar, si desean, sobre eso. Entonces, yo les envié el libro del profesor Oscar Melo, es un libro libre, y pues es por cuestiones prácticas, nosotros no nos vamos a centrar en esto. Es un problema ya solucionado, ya está solucionado, o sea, si usted tiene interacción entre los bloques y los tratamientos, no se preocupe, eso ya está solucionado. ¿Listo? Y se llaman los tipos de ANOVA. Hay ANOVA tipo 1, ANOVA tipo 2 y ANOVA tipo 3. ANOVA 1, ANOVA 2 y ANOVA 3. ¿Listo? Ya hay teoría sobre eso, es nueva, pero ya hay teoría. Ustedes buscan tipos de ANOVA y profundizan, si desean, sobre eso. ¿Listo? El libro de Oscar Melo tiene esa parte. Entonces, pueden, o sea, en la vida real, ¿qué pasa? En la vida real eso sí pasa. O sea, en la vida real ustedes pueden tener esa interacción. Lo que es que no se asusten porque, porque ya está solucionado. ¿Listo? El libro yo ya se los envié en PDF, es un libro genial es abierto, libre para todos, el libro es genial, ustedes le dan acá clic, el libro tiene los R's, la misma metodología que hemos usado en este curso la pueden utilizar con este libro. Ustedes acá tienen todos los temas. Ustedes abren acá los temas, ¿sí? Y, por ejemplo, se van principios del diseño de experimento, 2 factores, 3 modelos de análisis de varianza. Por ejemplo, acá en análisis de varianza, entonces, él habla de los tipos de ANOVA, ¿sí? Él habla de los tipos de ANOVA. Si les interesa profundizar, pueden acá verlo. Hay tipos de ANOVA. Entonces, ANOVA tipo 1. No sé si acá sale el tipo 1. ¿Dónde es que sale eso? En completamente aleatorio, bloques completamente aleatorios. Entonces, el diseño en bloques completamente aleatorios, acá él explica que lo que se tiene es bloques hacia acá y tratamientos hacia acá. Y explica esa secuencia de la interacción nula, porque yo voy solo a suponer el bloque y el tratamiento. Entonces, si les interesa ver, acá está la teoría, todas las deducciones matemáticas están ahí. Digamos, en el curso de diseño de experimentos, uno ve al detalle todo esto, cómo se construye, cómo uno llega a eso y por lo tanto, cómo uno realiza los supuestos. Sin embargo, si a usted le interesa la aplicación, usted puede irse a la parte de R. O sea, en el capítulo, cada capítulo tiene acá, cada capítulo tiene subcapítulos y acá dice implementación en R. Y usted simplemente copia el código, por ejemplo, en este caso, completamente aleatorio, lo copia, lo pega en el RPOSIT, voy acá a limpiar, control N,
voy acá a copiar todo esto, a pegarlo acá en el blog de notas para que tengan el código que hemos trabajado hasta el momento. ¿Listo? Y la metodología es la siguiente. Miren, la metodología es la siguiente. Usted abre el R. Usted abre el R. Si desea estudiar diseños en parcelas divididas, entonces busca acá en el capítulo 10, confusión experimentales o diseño cuadrado latino y grecolatino. Entonces lo abre. Se va donde dice implementación en R. Ahí en donde dice implementación en R está el código, entonces lo copia el R, lo pega acá, sigue copiando lo que hay más, acá hay más, sigue copiando, copia todo el tema, ¿sí? Digamos hasta aquí, solo el ejemplo 1. Entonces copia el ejemplo 1, copia el código acá, y ahorita va a empezar a ir ejecutando. Entonces, el libro es muy bueno. Ese libro es buenísimo porque, como les digo, nosotros llegamos hasta el capítulo, hasta bloques completamente aleatorios, pero una introducción, o sea, es algo muy introductorio. Nosotros llegamos hasta el capítulo 7, supuestamente, pero pues en algo muy introductorio. Pero si usted desea profundizar, este libro es muy bueno, muy bueno. El capítulo 12 es muy bueno, superficie de respuesta. El capítulo 13 habla cuando la respuesta es no normal. Entonces a veces tengo respuestas categóricas, respuestas con distribuciones que no tienen la distribución normal. Entonces acá pueden ver algo que se llama, y que ahorita está en tendencia, los modelos lineales generalizados. Eso es algo muy nuevo y que en las nuevas investigaciones se usa y se publica porque es algo, pues no muy nuevo, es del 72. Sin embargo, la implementación sí es nueva porque en muchas ramas del conocimiento no se ha usado y no ha llegado a usarse los modelos lineales generalizados para el diseño de experimentos. Entonces, es una oportunidad de que usen todos estos métodos para la investigación. Son muchos y por cuestiones de este curso vamos a ver, pues vemos muy poco. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el libro es muy bueno, es libre, es abierto a todos, no tienen que pagar y simplemente la metodología pues que les aconsejo es, vean si quieren, empiecen con el código para que se animen y ahí sí empiezan a ver la teoría. Entonces empiezan a ver, oye, pero ¿por qué toca hacer esta prueba? ¿Pero por qué toca satisfacer este supuesto? ¿Pero por qué toca hacer estas transformaciones? Etcétera. Y es una buena técnica. Bueno, entonces voy a irles copiando poco a poco el código para ir viendo bloques aleatorios. Entonces acá les paso la base de datos de bloques aleatorios. ¿Listo? Y van a ejecutar. Entonces van a subrayar esa base de datos, le van a dar control enter. Ahora van a hacer el modelo. Entonces vamos a interpretarlo. El modelo, control C. Se los voy a pasar acá. Y vamos a irlo corriendo el modelo. Entonces, nos dice que nos da un p-valor de 0.009. ¿Será que la dieta influye en el peso? Miren que el tipo de dieta y si hay diferencias significativas entre la dieta. Este es un ejemplo que tiene acá dieta y tiene acá pérdida de peso. Entonces quiere decir que la pérdida de peso sí influye en el tipo de dieta que yo estoy utilizando. Entonces ahí tenemos el p-valor. Bueno, lo que acabé de correr es esta parte. Bien, ahora, ¿será que podemos ver los supuestos? Entonces vamos a Agricolae. Agricolae tiene pruebas de comparación múltiple. Entonces toca y package, install package, Agricolae. Ahí vemos por qué el nombre, porque la cuestión de los diseños de experimentos se aplica muchísimo en la parte agrícola y en la parte farmacéutica y en la biología y en muchas ramas del conocimiento se aplica esto. Bueno, ahí está instalando Agricolae. Entonces toca instalarla, recuerde, parte inferior derecha, package, install, y ahí le escribe Agricolae.
Ahí instala el paquete. Le damos fireways.test, que lo que hace es las pruebas de comparación múltiple. La dieta 1 con la dieta 2, como este es 0.14, no difiere significativamente, pero la dieta 1 de la dieta 3 tampoco difiere, ni la dieta 1 de la dieta 4. O sea, la dieta 1 se parece a todas. Sin embargo, la dieta 2 a la dieta 3 sí hay diferencia significativa entre esas dos. ¿Listo? Hay eso para tener el Bonferroni. Ahora Duncan. La prueba de Duncan es esta y requiere el paquete de multcomp. Entonces lo mismo, install multcomp, instalo el paquete de multcomp y ahora sí puedo utilizar la prueba de, por ejemplo, de Duncan. Ah, bueno, de Duncan sí, de Library Agricolae. Listo. La prueba de Duncan. Miren que la prueba de Duncan lo que hace es decirme, bueno, el 1 difiere de las demás, o el 2 difiere de las demás, o el 3 difiere de las demás. Eso es lo que hace Duncan. El test de Dunet. El test de Dunet hace algo similar. Me dice, la 2 difiere con la 1, pero el intervalo contiene al 0, entonces no difiere con la 1. La 3 difiere con la 1, tampoco. La 4 difiere con la 1, tampoco. Lo que hace es ver la comparación con respecto, en este caso, al primer nivel. Miden las diferencias significativas. Esta lo que hace es agruparme. Entonces me dice, miren, vamos a agrupar el grupo A con B y el B con C. Agrupa los grupos. Cuando ve que hay dos grupos que entre ellos difieren significativamente, pero dentro de ellos no, es lo que hace es irla agrupando. Acá tenemos Chefe, acá tenemos Newman-Keynes, prueba de Tukey. Prueba de Tukey coge el grupo 2 con el grupo 1, p-valor 0.09, no difieren significativamente. 3 con 1, no difieren significativamente. La que difiere es la 3 con 2, que todos los test han indicado que el grupo 3 con 2, entre la dieta 3 y la dieta 2, sí hay diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nosotros las pruebas de comparaciones múltiples, por ejemplo, con el libro del profesor Oscar. Aquí, ¿qué les estoy explicando? Les estoy explicando cómo aprender con este libro, ¿sí? Para que les quede esa herramienta. Entonces, ustedes abren el libro Implementación en R. Este tiene acá, el libro tiene acá hartos códigos en R. Ustedes van corriendo el código y algo que no entiendan, entonces se van al texto y van viendo, oiga, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué toca hacer esto? ¿Por qué la parcela dividida toca esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Listo? Entonces ahí les queda esa herramienta buenísima que es el libro del profesor Oscar. Bueno, esto como una metodología ahí para aprender. A este código también se los paso acá para que tengan las comparaciones múltiples. Listo. Y ahora, nosotros queremos ahora ver bloques, diseño en bloques completamente aleatorios. Entonces, lo mismo podemos hacer acá. Nos vamos al capítulo diseño en bloques completamente aleatorios, al capítulo 7, nos vamos a implementación en R y vemos acá el ejemplo 7.1, que ustedes pueden irse arriba en bloques completamente aleatorios, ¿sí? Al ejemplo 7.1 para ver el contexto. Entonces, usted sube acá, se va al ejemplo 7.1. Esto al ejemplo 7.1. Se va acá al ejemplo 7.1, lo lee y va ejecutando el código. Es como una metodología ahí que les sugiero para ver todos los temas. Entonces, miren, el ejemplo 7.1, ¿dónde está? Acá está.
el ejemplo. Ejemplo 7.3. Está más arriba, ejemplo 7.2. Y abajo están los códigos en R y en SAS de los ejemplos. Si de pronto alguien maneja SAS, este libro también tiene los códigos en SAS para eso. Dice, un agrónomo desea determinar el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno en la producción de una materia seca sobre cebada forraje. Hay 5 fuentes a ser comparadas, entonces tiene el nitrógeno, el oxígeno, bueno, este químico, este compuesto, este compuesto, este compuesto y este compuesto. Tiene ahí 5 compuestos. Y un tratamiento control sin nitrógeno. Listo. Se desea aplicar los resultados sobre un rango bastante amplio de condiciones. Se hicieron ensayos sobre 4 tipos de suelo. Es decir, acá tenemos 4 tipos de suelo y puede que el suelo haga ruido. Como el suelo puede hacer ruido con respecto a la diferencia de los tratamientos químicos, entonces se procede a hacer un bloqueo. Entonces acá dice, para el diseño experimental se eligió un diseño en bloques completamente aleatorizados, con los tipos de suelo como factor de bloqueo. Entonces el suelo causa ese bloqueo. Se localizaron 6 parcelas en cada una de las tipos de suelo y se asignó aleatoriamente los tratamientos a las parcelas dentro de cada tipo de suelo. Entonces nos interesa ver si la producción se mide kilogramos sobre parcela, la producción de la variable de interés de cebada, y el tratamiento en este caso son los tipos de compuestos. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, acá tenemos los tratamientos, que son los tipos de compuestos, acá tenemos el bloqueo, que son los suelos, y acá tenemos la producción. Entonces tenemos esa tablita, ¿no? Si lo hiciéramos a mano, que eso ya no, o sea, ya no se hace porque el R lo hace. Si lo hiciéramos a mano, tendríamos que calcular las sumas de cuadrados. Así, entonces tendríamos que calcular todos los y sub i j al cuadrado menos la suma de todos al cuadrado sobre n sub i. Y acá está a mano, o sea, acá está a mano explicado qué es lo que hace R por dentro. Saca la suma cuadrada de los tratamientos y los tratamientos se calculan así, ya está. Hace esos numeritos, los eleva al cuadrado, todo lo hace ahí. Para darnos un p-valor de 0. O sea, para llegar al p-valor, el R lo que tuvo que hacer son todos estos cálculos, hacer el F, que el F es esta suma de cuadrados de los tratamientos sobre los grados de libertad, esta suma de los bloqueos sobre los grados de libertad, para hacer el F. ¿Sí? Este F viene de esas sumas de cuadrados que son chi cuadrados, pero esas chi cuadrados recuerden que vienen de normalidad. Entonces, acá también hay que ver los supuestos, ¿listo? Ese ejemplo lo podemos ver ahí desarrollado lo que hace por detrás R. ¿Cómo hacemos para ejecutarlo en R? Como sabemos que es el ejemplo 7.1, nos vamos acá en implementación en R y acá nos dice, mire, el ejemplo 7.1 tiene este código en R. Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? El 7.1. Tenemos acá el factor y tenemos ahí, entonces vemos la fuente, las pruebas de comparación múltiple, sino que lo que estoy viendo está acá. Listo. Este ya lo ejecutamos. ¿Qué era? Ver si las dietas, esto está como cruzado, creo. Sí. Ah, no, ahí está perfecto. No, ahí está perfecto. No, ahí está bien. ¿Listo? Ahí está bien. Listo. Pues copiamos esto, este código lo copian, lo pegamos allá en el POSIT. ¿Listo? Y empezamos. Entonces, dice, estos son los datos. Entonces lo copian, acá voy a copiarlo acá en los comentarios para que lo copien ahí en el RPOSIT. Y vamos a irlo corriendo de la siguiente manera. De la línea 1 a la línea 7, a la línea 8, son los datos. Entonces le damos Run. Y ahí vamos a tener los datos. Si le damos acá View,
en la línea 8, si le damos acá View, ejemplo 7.1, ejemplo 7.1, nos va a dar, vamos a ejecutar solamente este pedacito, ya. Nos va a dar que acá tengo el tipo de suelo, acá tengo la fuente, entonces tengo acá el compuesto químico y acá tengo la producción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle, mire, el ANOVA lo vamos a hacer, la variable respuesta es producción, pero vamos a explicarlo con respecto a suelo y con respecto a fuente. ¿Listo? Entonces, ejecutamos nuestro modelo, la línea 9 y la línea 10, ejecutamos. Y ahora el summary lo que nos va a dar es, el summary es si hay diferencia significativa o no, tanto por bloque como por tratamiento. Veíamos que el p-valor era 0. Miren, efectivamente el p-valor era 0. Esta tablita 192, 256 es la que salía ahí arriba en el ejemplo 1. ¿Sí? Ahí salía en el ejemplo 1. El ejemplo, ejemplo 7.1. Miren, acá salía esta tablita F, que sale acá 192, 256. Es esta, 192, 256. Para llegar a este p-valor y decir, oiga, ese p-valor es pequeño. Luego hay diferencias significativas entre los diferentes tratamientos que se están haciendo. Puede uno realizar el box plot. Entonces, acá le damos suma al box plot y vemos efectivamente diferencias significativas entre los químicos. Bueno. Ahora, Agricolae ya la habíamos instalado. Podemos hacer las pruebas de comparación múltiple. Listo. ANOVA. Y ahí podemos ver esas pruebas de comparación múltiple. Entonces decimos, miren, la dieta 2 con la dieta 1 no difiere significativamente, pero la dieta 3 y la dieta 1 esa sí difiere significativamente. La 4 con la 1 también difiere significativamente, la 5 con la 1 también, la 6 con la 1 también, la 3 con la 2 no difiere significativamente. Y ahí podemos ver diferencias, pero ojo, acá le quitamos el efecto del suelo, porque el modelo que estamos ajustando es sin el efecto del suelo. Ese efecto del suelo puede causar ruido, y esa es la gran ventaja de los bloques aleatorios, que quitan ese ruido, en este caso el tipo de suelo. ¿Listo? Eso es lo que hace los bloques completamente aleatorios, quitan ese ruido. Por ejemplo, en los ratones, ese tamaño puede afectar a los resultados de las diferencias. Entonces lo considero acá como bloqueo en el ejemplo. ¿Listo? Este código se los paso acá. Y voy a pegarlo acá para que lo tengamos. Y voy a copiar este código y pegarlo para que lo tengan. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en el Classroom. Entonces, acá en el Classroom, después del Jamboard, voy acá a aplicarlo para que lo tengan ahí. Tengan ahí el código de bloques completamente aleatorios. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, de bloques completamente aleatorios podemos hacer muchos más ejemplos, ¿sí? Ese es solo uno. Ahí en el libro encuentran mucho, o sea, es mucho lo que encuentran. Y miren que, por ejemplo, bloques aleatorios está en la mitad del libro, o sea, vimos una introducción de arte, de Ártico tema. Entonces, ¿qué consejo les doy yo? Aprovechen ese libro es muy bueno, es muy bueno, es una recopilación de muchas cosas, es libre el libro, entonces, pues no, es gratis, pero tiene muchísimo, o sea, es muy asequible. Tiene R, tiene ejercicios, por si de pronto quieren verlos o usarlos con de pronto los que trabajan diseño de experimentos en sus materias o así. Tienen libros, tienen ejemplos, tienen códigos en R, tienen códigos en SAS,
¿sí? Si de pronto quieren acá irse a la implementación en SAS, los que trabajan en SAS, entonces acá tienen los códigos en SAS y tienen los códigos en R. ¿Listo? Tiene los códigos en R. Voy a hacerles así una introducción a los capítulos. Entonces, miren, voy a hacerles en este momento una introducción a los capítulos y que hay muchos más diseños para que los vean. Entonces, los principios de diseño de experimentos son las definiciones básicas. Entonces, acá habla qué es el diseño de experimento, qué es un control, cuál es el método científico, porque el método científico es lo que nos orienta como científicos y lo que nos encamina. Yo les hacía un circulito que nos ayuda a ver, pues que la ciencia es cíclica. Y si yo hago un artículo de investigación, dejo problemas y el otro científico coge esos problemas y luego otra vez y otra vez y otra vez. Es cíclico el método científico. ¿Y qué herramienta más buena que el diseño de experimentos para realizar método científico? Entonces, bueno, el primer capítulo habla de definiciones, que es un control, que es un tratamiento, que es una variable respuesta, etc. El segundo nos habla inferencia de dos muestras, cuando μ1 es igual a μ2. Entonces nos habla de teoría basada en normalidad. Esto requiere el supuesto de normalidad, la test-student. ¿Listo? Inferencia sobre la diferencia de medias cuando no se cumple homocedasticidad. Acá también está la teoría. ¿No? Recuerden que en este curso vimos un poquito de teoría, pero la mayoría fue práctica y código CNR. Hay también multivariado, eso sí no lo vimos. La T-student se puede generalizar a ámbitos multivariados y esa se conoce como la T cuadrado de Hotelling. Es algo muy bonito si de pronto les interesa hacer diseños de experimentos, pero multivariados. Entonces, bueno, ahí el libro habla de eso. ¿De qué más habla? Habla de modelos de análisis de varianza, que es el ANOVA, ¿listo? Habla de la descomposición de sumas de cuadrados. El cuarto capítulo habla de análisis de varianza y modelos de estructura. Esto es bien importante porque permite hacer modelos de diseño de experimentos mucho más grandes. El capítulo 5 habla de ANOVA, una vía, del que nosotros vimos, en este caso, réplicas y tratamientos. El capítulo 6 habla de comparaciones múltiples. Nosotros vimos un poquitico de eso. ¿De qué es? De ver entre dos grupos qué diferencias hay. Entonces ahí pueden leer un poco más sobre esos métodos de comparación múltiple. El capítulo 7 habla de diseño en bloques completamente aleatorios. Acá solo vimos una introducción, pero simplemente es cuando yo tengo ese ruido, pues lo puedo colocar en bloqueo y puedo pues realizar ese diseño. El capítulo 8 habla modelos en cuadrado latino y modelos en cuadrados grecolatinos. ¿Qué hace eso? Lo que pasa es que a veces cuando nosotros no tenemos muchas réplicas, pero tenemos muchos bloqueos, no solo un bloque, sino muchos bloques, entonces podemos asignar los bloques en una estructura que se llaman cuadrados latinos y cuadrados grecolatinos. Entonces acá, por ejemplo, en este cuadrado latino estamos teniendo este factor, pero el bloqueo lo estamos asignando acá. Entonces, ahí podemos usar cuadrados latinos y grecolatinos. Eso ya queda para los que deseen ver esos modelos muy importantes. Y modelos de covarianza es cuando nosotros tenemos un factor continuo y un factor discreto. Esos modelos de análisis de covarianza son sumamente importantes porque muchas veces estamos explicando con un tratamiento, pero resulta que ese tratamiento no es un factor, sino es una variable cuantitativa. En ese caso usamos modelos de correlación. Bien, eso para el capítulo 8. Diseños en cuadrado latino, grecolatino y análisis en covarianza, que era lo que les estaba diciendo, que es cuando yo explico una variable cuantitativa con respecto a cuantitativas y cualitativas. Bueno, ese es el capítulo 8. El capítulo 9 habla de experimentos factoriales, cuando yo tengo muchos factores, muchos factores. Entonces acá ustedes pueden ver en este libro modelos factoriales, hay unos muy bonitos que son los modelos 2 a la K y 3 a la K. Son modelos muy bonitos que ustedes los pueden aplicar en muchos contextos y las sumas de cuadrados son bonitas. O sea, todo funciona bien en 2 a la K.
¿listo? La cosa es que cada factor tiene que tener solo 2 niveles. Esa es la desventaja. Pero las sumitas es algo bonito, uno lo puede hacer a mano. Son sumas de 8 o 9 numeritos. Es una cosa bien, bien bonita. Estas tablas ANOVA se construyen a mano, o sea, son modelitos muy, muy simples, ¿listo? Modelos 2 a la K y 3 a la K factoriales. Bien, el capítulo 10 habla de confusión. Esto es un tema muy nuevo y resultó un problema para el diseño de experimentos, ya que los modelos 2 a la K y 3 a la K tienen independencia dentro de los factores, cosa que en la vida real no se cumple. Entonces, muchas veces estos 2 a la K y 3 a la K tenían problemas. Y la solución fue incluir la confusión. ¿Por qué es bonito esto? Resulta que en la matemática pura existe una rama de la matemática que se llama el álgebra abstracta o el álgebra moderna. Y el álgebra abstracta o el álgebra moderna habla mucho de los cuadrados latinos, grecolatinos, e incluso habrá unos grupos que se llaman los grupos de Galois. Es una aplicación de esa matemática tan abstracta como los grupos de Galois. Nosotros acá en los modelos de confusión podemos aplicar teoría de Galois. Entonces, acá se usan grupos, se usan semigrupos, combinaciones para la estadística. Es algo muy hermoso porque muchas veces esa teoría matemática queda en lo abstracto, pero no, miren, el diseño de experimentos se aplica en la vida real. Y esta teoría de Galois, que a veces parece abstracta, pues miren, se aplica en la vida real. Entonces, si de pronto un matemático que trabaje teoría de Galois, eso sirve muchísimo y es muy importante la teoría del álgebra. Bueno, eso para hablarles de confusión. El diseño 11 habla modelos en parcelas divididas, que se usa mucho y viene de la agricultura. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante. Es cuando yo tengo una dependencia, pero espacial. Resulta que acá yo tengo una parte de tierra que no se comporta como esta parte de tierra. Esto este es un ejemplo y pues si les interesa, acá está el capítulo de parcelas divididas. ¿Qué más hay? El capítulo 12 nos habla de metodología de superficie respuesta. Resulta que muchas veces, y era lo que yo le aconsejaba utilizar al profesor Miguel Ángel en su trabajo de grado, que me dijo en la primera clase que tenía la temperatura, y la temperatura es una variable cuantitativa. Entonces, ¿qué pasa? Uno asume linealidad, pero muchas veces la linealidad no agarra toda la dependencia. Entonces es mucho mejor utilizar la metodología de superficie y respuestas, que lo que hace es una variable cuantitativa, la parte en pedacitos y sobre esos pedacitos hace un polinomio y eso agarra mucha más dependencia. Entonces acá en la superficie respuesta, profe, usted puede ir a R y ver cómo, por ejemplo, acá el tiempo es y el factor es continuo, entonces es una variable cuantitativa, entonces cómo yo coloco eso en el modelo, ¿ya? Por ejemplo, acá yo solo no considero la dosis y el tiempo, sino que considero el producto entre ellas dos y el cuadrado del tiempo. Entonces son diseños mucho más flexibles porque permiten colocar esas dependencias en los factores. Y el capítulo 13, uno de los más bonitos, en lo personal, es el de respuesta no normal, que acá habla sobre los modelos lineales generalizados. Eh, 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 el libro más viejo que hay de esto es de 1989, o sea, relativamente nuevo, de Nelder y de Makula. Sin embargo, Nelder y Makula, Nelder y Wedderburn, que les costó un premio Nobel, en 1972 publican qué hacer cuando no hay normalidad. Entonces solucionan mucho. En el 72 se soluciona todo porque el supuesto de normalidad es sumamente utópico. Entonces, en 1972, Nelder y Wedderburn, en su artículo Familia Exponencial, expone modelos cuando la familia de distribuciones no es la normal. Acá nos habla un poco de esos diseños de experimentos.
y habla sobre los modelos lineales generalizados, por si les interesa profundizar. Y en algún momento en su vida real, en la vida, van a encontrar que el supuesto de normalidad no se cumple. No solo los métodos no paramétricos son una alternativa, sino que también los modelos lineales generalizados son una alternativa para hacer esos diseños de experimento cuando no se satisface normalidad. Bueno, ese es el libro, se los presenté de una manera muy rápida. Lo que queda es material para trabajarlo, para estudiarlo. Es muy bueno y con este libro de seguro quedan con una muy buena base en el diseño de experimentos. Entonces, bueno, voy a enviarles en este momento. Bueno, hay dudas. Digamos, lo que ahorita hice fue presentarles el libro porque, como les digo, este es un curso introductorio y no alcanza uno a dar muchas cosas. Pero entonces, ahí les queda el libro. Ese libro es muy bueno, es de acceso libre. Lleva los códigos en R, las explicaciones, temas muy interesantes por si de pronto en algún momento lo requieren. Les pido mil disculpas porque pues hemos estado en la parte de la visita de pares y ha sido un corre-corre. Entonces les pido mil disculpas si esta última sesión pues fue más cortica que las otras. Voy a quedar atento en los correos. Los profesores que me han enviado correo, yo he tratado, ay, voy a cerrar, voy a ponerle pausa a esto ya.